Y continuamos hablando de salud, en este caso de una área diferente de salud, de inteligencia emocional, de neurorehabilitación, con nuestra siguiente invitada que ya nos ha acompañado en otras ocasiones para hablarnos de asuntos muy interesantes como es la inteligencia emocional y la salud mental. Hoy hablamos de una manera de educar a los niños enfocada pues, a padres, madres y educadores. Se trata de la disciplina positiva que ayuda a la manera de resolver conflictos en la educación del niño o de la niña. Para conocer con detalle en qué consiste esta disciplina, qué alternativas ofrece tanto a padres, madres como educadores, le voy a dar ya la bienvenida a nuestra especialista, doctora, especialista en neurorehabilitación, al frente del proyecto Cursos con Alma del Agua, que lleva el mismo nombre y dentro de los cuales se encuentran los cursos de disciplina positiva, así como otros que ya hemos visto en anteriores entrevistas, como pueden ser lenguajes de signos para bebés e inteligencia emocional. Le doy ya la bienvenida a Irene de Torres. Muchísimas gracias, como siempre, bienvenida. Hola, muchas gracias, Miriam. Y hemos hablado muchos temas, empezamos con inteligencia emocional, luego fuimos al lenguaje de signos para bebés, que era un tema muy interesante, y hoy seguimos enfocadas, ¿no?, en este caso en los niños y niñas, los más pequeños, pero en la manera que tienen los padres para educar a los más pequeños. Hablamos de disciplina positiva. ¿Qué es concretamente disciplina positiva? Pues la disciplina positiva es una visión educativa que pretende promover relaciones respetuosas del adulto hacia el niño, del niño hacia el adulto, hacia el resto de las personas convivientes o que interactúan en la vida del niño, y respeto hacia la situación. Se basa en la psicología de Adler y Dreykus, que son dos psiquiatras austriacos del siglo XX, y ellos querían promover relaciones democráticas en las que se escuchan las opiniones de ambas partes, siempre adaptándonos a la edad del niño. El que lidera la situación, por supuesto, es el adulto, pero estamos potenciando habilidades del niño para que poco a poco vaya siendo más autónomo. En ese sentido, los padres, ¿cuál es el papel que tienen, ¿no?, en esa disciplina positiva? Bien, pues esto se basa en dos psicólogas, Jane Nelsen y Lynn Lott, que aplicaron la psicología que he comentado de Adler y Dreykus, y ellas definen así: cuando estoy en la educación de mis hijos, a veces soy tan autoritaria que no me soporto a mí misma, y a veces soy tan permisiva que no soporto a mis hijos. Cómo llegar a un equilibrio en el que potencio sus habilidades, no dejo que los conflictos sean demasiado grandes. Por atajar los conflictos no limito su propia capacidad de resolución de conflictos, y ahí surge la disciplina positiva, que pretende educar con amabilidad y firmeza. No pero firmeza, o depende de qué situaciones añado más autoridad y en otras situaciones más permisividad. Tengo que ser capaz de ser amable y firme al mismo tiempo en cada interacción con el niño, reconociendo la emoción que hay detrás de ese comportamiento. Es decir, no empleando un lenguaje autoritario, sino quizá un lenguaje que motive a la reflexión, ¿no?, en este caso del niño o niña, para que él mismo entienda el motivo de el por qué no debe hacer algo o el por qué debe de hacerlo de una manera específica, sin que lo vea como una obligación, como una exigencia. Efectivamente, es una escuela de vida, ya no solo educación cuando es pequeño, estás poniendo las bases del adulto que va a ser, o del niño pequeño, del niño mediano, del niño mayor, y luego del adulto que va a ser. Porque en este caso has mencionado, ¿no?, hay que entender las emociones del más pequeño. Pues hablamos ya sean bebés, como niños, como luego ya adolescentes, que quizás sea la etapa también más complicada. ¿Cómo se pueden entender las emociones pues en este caso del hijo o la hija? Pues lo importante es buscar la conexión. Puede que al principio no entiendas incluso por qué está manifestando esa emoción de forma desde el punto de vista del adulto, tan exagerada, pero partiendo de la conexión, incluso de las preguntas de curiosidad, podremos conectar para entender por qué el niño se está comportando de esa manera, no directamente tomándolo como una afrenta contra nosotros a lo personal y responder a la defensiva, porque entonces quizá, sí, paremos el comportamiento en el momento, pero no estemos creando
un caldo de cultivo, un abono que ayude a que esas situaciones cada vez se den menos o sean menos explosivas, sino que simplemente atajamos a corto plazo. La disciplina positiva pretende construir a largo plazo. Quizá tardo más en resolver esta situación porque tengo que conectar con la emoción, tengo que intentar entender de dónde ha venido el comportamiento, tengo que adaptarme al lenguaje que el niño comprende para que vaya entendiendo esa situación también desde el punto de vista de otros, y eso es lento porque a lo mejor el niño todavía no tiene esa capacidad, pero yo tengo que ir construyendo poquito a poco, gotita a gotita, para que un día haga clic y entienda el peldaño para que después podamos subir al siguiente. Por tanto, Irene, quizás la complejidad de esta disciplina positiva esté en ese proceso lento que hay que esperar, que hay que ir haciendo granito a granito, pasito a pasito, ¿no?, hasta conseguir pues el objetivo, porque si algo caracteriza a los seres humanos, nos caracteriza, es que lo queremos todo ya en el momento y no tenemos la paciencia como para esperar. Entonces quizás hay esa dificultad, ¿no? Sí. Eso hace que al final nosotros intentamos poner el foco en el niño, queriendo que se desarrolle lo más plenamente posible, que tenga todas las capacidades a su más alto nivel. Y resulta que la disciplina positiva nos enseña que tenemos que volver ese foco hacia nosotros y que para conseguir esa situación de desarrollo del niño tenemos que fijarnos en cómo estamos reaccionando nosotros emocionalmente cuando ocurre algo, qué tipo de ejemplo estamos siendo, cómo estamos interaccionando con el niño, qué conductas estamos reforzando y cuáles estamos ignorando. Y cuando nos damos cuenta de que lo que nosotros hacemos y decimos con respecto al niño es lo que al final condiciona cómo el niño se comporta, entonces tenemos más luz, más información sobre cómo ir guiando esa situación. Eso no quiere decir que en un momento determinado nos podamos equivocar, podamos querer ser más rápidos de la cuenta de lo que el niño necesitaba o la situación mandaba y teníamos que resolver, y luego podemos reflexionar y pensar, quizá hubiera sido más constructivo reaccionar de otra manera. Hay muchas oportunidades a lo largo del día, a lo largo de las semanas, los meses en la educación de un niño para ser buen ejemplo. Permitámonos también equivocarnos en algún momento y eso sí, reconozcámoslo, claro, y seamos ejemplo también de persona que se equivoca para nuestros hijos. No queremos un estándar de perfección, ni para nosotros mismos, que sería una exigencia demasiado alta, ni que el niño al final también se empape de esa actitud. Si nosotros nos equivocamos, pedimos perdón y reestructuramos la situación, estaremos siendo ejemplo de educación, claro, también. De que hay opción, ¿no? Hay posibilidad de que nos equivoquemos. En ese sentido, además, los niños son una esponja, es decir, que absorben todo, incluso suelen absorber lo peor, ¿no? Cuando escuchan una palabrota, en este caso, se quedan con eso, no se quedan quizá con otro lenguaje que no incluya palabrotas. En ese sentido, el lenguaje es uno de las principales bases, ¿no?, de esa disciplina positiva, en la manera en que le hablamos al niño, en la manera en que hablamos en nuestro entorno y que a lo mejor esté presente el niño, evitar pues ciertas voces, cierto tipo de vocabulario. Eso creo que es fundamental en esa disciplina positiva. Ciertamente, cuando uno se convierte en madre, padre o es educador de niños pequeños, empieza a darse cuenta de que es modelo de ellos constantemente. Decía la Madre Teresa de Calcuta, no te preocupes si tus hijos no te escuchan, te están observando continuamente, y así es. Luego, cuando nosotros nos dirigimos a ellos, ahí tenemos que ser doblemente conscientes y hablarles siempre pues con amabilidad, con reconocimiento de su situación, con empatía, porque si queremos que en el futuro ellos sean empáticos, eso se aprende recibiendo empatía, no diciéndole lo que es la empatía, sintiendo ellos que estamos aplicando la empatía con ellos. ¿Qué alternativa ofrece tanto a padres, madres como educadores este método de disciplina positiva? Porque claro, teniendo en cuenta que es un proceso lento, que decía, ¿no?, que hay que repetir determinadas situaciones, hay que ser reiterativo, ¿qué alternativas son las que ofrece? Pues una de las cosas más llamativas del método es no utilizar castigos ni premios, cosa que es muy habitual en la educación de los niños. ¿Por qué? Porque esto lo que tiende es a controlar conductas y a que el niño tenga un locus de control externo, es decir, el adulto me dice lo que está bien y lo que está mal. Y además estamos hablando todo el rato de resultados, lo que finalmente ha acabado bien o ha acabado mal. Mientras que en disciplina positiva, en vez del premio, se pretende el elogio del proceso, para que el niño pues sea consciente de que se está esforzando, de que yo noto que lo ha intentado, de que está poniendo de su parte.
y finalmente a lo mejor el resultado no es lo más relevante, se tiende a ello, pero es que precisamente llegaremos a los resultados si estamos enfocándonos en el proceso. Y en cuanto al castigo, sería más bien una visión de que sea consciente el niño de las consecuencias de sus actos, no directamente una reprimenda o un castigo para que no haga esa acción, sino conectar con el niño, entender por qué ha realizado el comportamiento que ha llevado a cabo y hacerle entender las consecuencias que eso ha tenido, pues para los objetos, para el hermano, para el papá, la mamá o para la persona que haya estado implicada, y que poquito a poco podamos encontrar soluciones juntos o alternativas de comportamiento que sean válidas para el niño. En ese sentido, este método quizás permite al más pequeño y a la más pequeña a ser más independientes, ¿no? A tener ese margen de error, de poder equivocarse, a tomar decisiones quizás por sí solo, en determinadas situaciones también pues a depender de sí mismo. Sí, fomenta la autonomía porque se está favoreciendo que el niño tome decisiones desde muy pequeño. Se le ofrecen opciones, claro, tú no puedes pretender que un niño que no tiene la experiencia que tiene el adulto, pues se le ocurran las mismas soluciones, claro, que al adulto puede llegar a ver. Pero tú le ofreces dos soluciones, por ejemplo, y que el niño elija entre ellas dos. Le vas poniendo opciones delante y llega un momento que el niño llega a ser capaz de proponer soluciones y opciones. Algunas pueden ser válidas o no, tendrán que ser matizadas por el adulto, pero se da esa conversación. Es una forma de parentalidad democrática en la que todas las voces se escuchan, aunque el adulto, que tiene más experiencia de vida, sea el guía. En ese sentido, entiendo, ¿no? Que tú que ofreces los cursos de formación, como decíamos, ¿no? Tanto de disciplina positiva como de inteligencia emocional, como del lenguaje para bebés. Hablando de disciplina positiva, ¿se ve una evolución en los más pequeños? Claramente. Además, en disciplina positiva se ofrecen también la posibilidad de hacer reuniones familiares. Esto consiste en cuando los niños son un poquito más grandes, que ya van interaccionando en esa resolución de conflictos, van teniendo más ideas que aportar en esa conversación. Se propone que una vez a la semana se reúnan papá, mamá y todos los hermanitos que haya en la casa y se hablen de las dificultades que ha habido a lo largo de la semana y se escuchen las opiniones de todos y se promuevan soluciones. Esto permite hablarlo en frío. No necesariamente cuando está la situación en caliente es cuando se encuentran las mejores soluciones. Con entrenamiento llega un momento que hasta en esa situación vamos siendo capaces de encontrarlo, pero como lo ideal es primero calmarnos, sobre todo si alguien tiene los ánimos muy asaltados, y luego reflexionarlo a largo plazo, nos va a permitir establecer pues rutinas, normas compartidas por todos. Cuando el niño ayuda en la proposición de esa norma, en la creación de ese sistema de reglas en casa, está más propenso a cumplirlo. Claro. Es decir, en ese sentido, sobre todo lo que te enseña es que es importantísimo la comunicación, de no llegar al límite de una situación en la que ya explotes y ya pues emplees un mal lenguaje, emplees quizás una actitud más violenta, ¿no? o de genio en este caso, y sin embargo pensar en frío, como bien decía, a reflexionar. Se me ha venido a la cabeza porque recuerdo un programa de televisión que era de una mujer, ¿no? Que se dedicaba pues, un poco como a la educación de los más pequeños. Es recomendable poner la típica tabla con los deberes, con las tareas y si se hace el punto verde o el punto rojo en caso de que no se cumpla. Bueno, si esto es un pacto de la familia y el niño forma parte del momento en el que se hace la tabla y se decide qué tarea va a hacer cada uno, pues sí, sería recomendable. Claro, te preguntaba eso porque, como decíamos, que hay que evitar el ser autoritario, el establecer límites y normas como tal. Por eso te decía que no sé... No es que evitemos las normas y los límites, sino que han de ser pactados y respetuosos para todas las partes. Entonces el niño no lo vivirá como una imposición, sino pues un pacto, hasta incluso algo divertido, un reto en el juego. Eso es. Entonces si tiene ganas de cumplirlo, pues sí, será una norma, será un límite, pero no será sufrido, no será visto como algo negativo, por más que llegue el día en el que me pueda dar pereza o que me pueda costar hacerlo y me tengan que llamar la atención, pero lo que me hacen es recordarme, tú y yo no habíamos acordado esto, y señalarle la pizarrita o el cartel donde lo hemos puesto, que es un recordatorio muy bueno para los niños, y entonces seguramente si de verdad participó hasta en pintar aquella tabla que hicimos juntos, pues sea más fácil eso
que directamente yo recordándole lo que tiene que hacer, porque Claro. entonces ya recuerda aquel ambiente en el que estábamos calmados, que estábamos divertidos, que habíamos pactado esa solución juntos, que se sintió escuchado y que participó en la propuesta de la solución. Vale, pues importante también en ese sentido, ¿no? Que se pacten, que haya, como decía, al final la importancia es que haya una comunicación. Irene, ¿algo que nos haya quedado por decir, que consideres que sea importante como recomendación pues, a los padres, madres y en este caso educadores también? Pues cuando uno se mete en el mundo de la disciplina positiva también tiene que estar abierto a que el niño le haga propuestas a uno mismo, que esto a lo mejor no ocurre cuando es muy pequeño, pero poco a poco, según vamos fomentando su pensamiento crítico, vamos escuchando su opinión, pues también puede que el niño nos diga, pues a mí tampoco me gusta como tú me has dicho esto, o me gustaría que tú hicieras esto de otra manera, y hemos de estar abiertos a esa información que será muy útil para vernos reflejados en la visión de nuestro hijo. Irene, como siempre, muchísimas gracias por enseñarnos, ¿no? Educarnos también en ese sentido, oye, porque recibimos de esa manera pues educación de una profesional, de una experta, que en este caso además practica con tu niña en casa, así que nos viene muy bien luego para afrontar de cara a ya no solo con nuestros niños, sino ya también a la sociedad. Muchísimas gracias, un placer tenerte. Muchas gracias a ti. Muchas